Saludos amigos de Plankton Diving, estamos ya en el tercer vídeo del curso de operador de estación de carga, ¿vale? En el vídeo anterior dejamos esta diapositiva puesta, ¿vale? Y vamos a empezar por aquí. Vamos a hablar sobre cómo funciona un compresor, ¿vale? Un compresor, si lo vemos desde fuera, tiene la apariencia de un motor, ¿vale? Básicamente, pues es eso, tiene unos pistones, tiene unas bielas, tiene unos ejes, ¿vale? Es muy parecido a un motor de explosión. Lo que pasa que en lugar de meterle dentro gasolina o gasoil o gas para que cuando esté comprimido dentro explote y haga avanzar el pistón, lo hacemos a la inversa. Nosotros le damos una fuerza al eje del motor para que vaya moviendo los pistones, y sean los pistones los que se muevan y absorban, por una parte absorben el aire desde el exterior, lo comprimen y lo pasan al siguiente pistón, ¿vale? El funcionamiento sería más o menos esto. Vamos más al detalle, ¿vale? Si miramos, sería un compresor de un solo pistón, ¿vale? En el cual, pues bueno, tenemos aquí estaría la polea con el motor de explosión o el motor eléctrico que lo hace funcionar. Esta polea dentro hay un cigüeñal va dando vueltas. Entre cogido al cigüeñal iría una barra, no me acuerdo cómo se llama, del pistón, y aquí arriba estaría el pistón que, debido a las vueltas que da el cigüeñal, pues el pistón subiría y bajaría. Cuando el pistón baja, absorbe aire del exterior. Cuando el pistón sube, este aire pasa a otro sitio, ¿vale? Si es un compresor un poco más complicado, con más pistones, pues pasaría al segundo pistón, que haría lo mismo, y luego pasaría al tercer pistón, que haría lo mismo, y luego pasaría a la botella, si es que es de 3 pistones. Fijaros que una de las partes más importantes o más sensibles del compresor es esta parte de aquí arriba, donde está la válvula que deja entrar y después deja salir el aire cuando tiene la presión, ¿vale? Esta válvula tiene que permitir abrirse en este sentido, para cuando el compresor está absorbiendo aire, y luego cuando el pistón vuelve a subir, esta válvula de aquí tiene que cerrar y tiene que abrir esta otra de aquí, ¿vale? O sea, es la parte más sensible. Cuando los compresores pues llevan muchas horas funcionando, pues aquí se suele poner algo de carbonillas, suele ensuciar un poco, y es el problema que da. A veces vosotros veis que si tenéis un compresor, veis que, uy, es que cuando llega a 160 bares ya no me da más, ¿vale? Pues seguramente es que tenéis que limpiar o tenéis que cambiar directamente la pieza que hay aquí arriba, la válvula que hay aquí arriba, porque se ha llenado de carbonilla y ya no funciona como debería funcionar. Ya no cierran las palanquitas esas, ya no cierran como deberían cerrar, ¿vale? Muy bien, si es un compresor de más de un pistón, pues lo que ocurre es que normalmente el pistón grande es el primero, ¿vale? Aquí sería donde se hace la admisión, la primera admisión, donde cogeríamos aire del exterior, ¿vale? El primer pistón comprimiría este aire, y una vez ya comprimido lo pasaría al segundo pistón, sería este de aquí. Ya veis que la sección del pistón es mucho más pequeña. Aquí el aire ya entra comprimido y este segundo pistón lo vuelve a comprimir más todavía, pasaría al tercer pistón, donde volvería a pasar lo mismo, ya entra el aire comprimido. Si de aquí sale, pues no sé, ahora me inventaré porque no recuerdo las cifras, pero a lo mejor salen durante el curso, entra a un bar y sale a 15, ¿vale? Aquí entra a 15 y sale a 50, y aquí entra a 50 y sale a 300 bares de presión, ¿vale? Y entonces, pues entre medio de estos pistones, pues hay los diferentes filtros que van, por un lado, quedándose las partículas, quedándose la humedad, y finalmente, en el último pistón, donde estaría el filtro de carbón, nos quedaríamos los olores del aceite del propio compresor. ¿Por qué? Porque aquí debajo, ¿vale?, en el cárter hay aceite para lubricar, para que todo esto esté lubricado. Existen compresores que son cerámicos, todas estas piezas son cerámicas, y todos esos compresores no necesitan aceite. Los compresores van muy bien para comprimir oxígeno, por ejemplo. El oxígeno y el aceite no son amigos, no se hablan, ¿vale? Se pelean, a veces se pelean. Entonces, para comprimir oxígeno necesitamos
compresores sin aceite, por lo tanto tienen que ser cerámicos, la temperatura no les afecta, ¿no? La resta de compresores, los más relativos que tenemos nosotros, van con aceite, entonces cuando el pistón sube, a lo mejor alguna traza de aceite se queda en la cámara del pistón y ese olor, pues para evitar de que llegue hasta nosotros, pues necesitamos el filtro de carga, ¿no? La última etapa del compresor. Vale, vamos aquí. Funcionamiento del compresor, bueno, ya lo he explicado. Primero tenemos una aspiración, normalmente el pistón más grande. Aquí a la entrada debe haber un filtro de moléculas, de manera que dentro del pistón solo entre aire. Si entra polvo, ¿vale? Ese polvo sí que se va a quedar por dentro de los filtros, ¿vale? Pero ese polvo, cuando el aire coja presión y coja velocidad, es posible que vaya rebotando por dentro de los circuitos del compresor y dé más calor todavía, ¿vale? Puede deteriorar, como lo que os decía, las válvulas que hay en las cabezas de los pistones, que son las que permiten que el aire vaya en una sola dirección, pues se empiezan a llenar de partículas y al cabo del tiempo pues ya no hacen bien su función, y ves que los compresores ya no llegan a 200 grados, se quedan a medio, ¿no? Mira, aquí está lo que os decía. La primera etapa del compresor carga unos 30 bares de presión, la segunda etapa carga unos 90 bares de presión y la tercera etapa carga hasta 230 bares, que normalmente puede cargar a más. Puede cargar a 330 bares. Lo que pasa es que el compresor está preparado para pararse a los 230, a no ser de que sea un compresor como este de aquí abajo de la foto, este de aquí abajo es mía, que cargue a 330 bares de presión, ¿vale? Entonces yo puedo aquí, con la lucecita esta que hay aquí arriba, veis aquí arriba, la visibilidad, ¿veis? Con la ruedecita esta de aquí arriba yo puedo decidir si quiero cargar a 330 bares o a 220 bares de presión, ¿vale? Entonces, dándole hacia un lado o hacia otro, pues cargaría 300, cargaría 200. Quiere decir que el compresor parará a la presión que yo le haya pedido, ¿vale? El compresor normalmente parará a 300 bares de presión, aunque él pueda continuar fabricando más presión, pero está pensado para pararse a la presión que yo le he indicado, en este caso 330. Y si tenemos en el lado de 220, no parará el compresor, o parará si tiene paro eléctrico, parará el compresor, o simplemente se abrirá una válvula de sobrepresión y diremos que está escapando aire. Eso quiere decir de que las botellas ya están cargadas, que hay que parar el compresor o cambiarlo. Muy bien. Y finalmente tenemos el filtro principal, que es el que os decía, después hablaremos de él, que es el que se queda con el gusto del aceite. En el carbón se queda el gusto del aceite, luego hay bolitas de lo que metemos en el rebreather para también quedarse con el CO2, si es que hay algo en CO2. ¿Qué más? Venga, funcionamiento del compresor. Los componentes se lubrican, lo que he dicho antes, se lubrican con el aceite, ¿vale? He explicado con la lámina anterior, vamos a volver a explicar. En el cárter hay aceite, ¿vale? Hay una bomba que hace subir el aceite por todos los circuitos, ¿vale? Y el propio movimiento del compresor pues también hace que por dentro, todos los pistones por dentro se lubrifiquen con este aceite, con lo cual los movimientos del pistón dentro del cilindro pues no tienen rozamiento, ¿vale? Hay unos aros en el pistón, los que no sepáis de mecánica, pues ya sabéis de qué va. Hay unos aros en el pistón que evitan de que ese aceite pase a la cámara de compresión. Pero siempre pasa algo. Pensad que cuando el compresor llega arriba y hace su recorrido hacia abajo, cuando ha llegado arriba, ha inundado de aceite la parte de atrás del pistón, ¿vale? Pero cuando recupera hacia detrás, el pistón es posible que quede humedad de aceite y eso es lo que da el mal gusto al aire cuando el filtro de carbón ya está saturado, ¿vale? Necesitamos, este aceite es un aceite especial, ¿vale? Es un aceite especial. Aquí tengo una botella de aceite, ¿vale? De la casa Nardi, por ejemplo, pero hay casi todos los fabricantes de aceite tienen sus aceites, todos son el mismo aceite. Lo único que es un aceite que es compatible con la respiración, ¿vale? No podemos meter el aceite que metemos en el motor del coche,
sino que, porque eso sería cancerígeno, tendría problemas. Es un aceite que tiene unas condiciones especiales que, aunque lleguen trazas de ese aceite hacia nosotros, no nos va a provocar ningún daño, ¿vale? Tiene pocos sedimentos, no tiene carbonización, para aquello que decíamos de las válvulas, ¿vale? Tiene buenas propiedades anticorrosivas, tiene un efecto emulsivo y propiedades fisiológicas y toxológicas que las leyes marcan cuál es el máximo permitido para que sea compatible con la respiración, que podamos respirar, ¿vale? Si llega alguna traza hacia nosotros, que podamos respirar, ¿vale? Aceite especial, no podemos meter ni aceite de motor ni aceite de girasol, ¿vale? El aceite de girasol a lo mejor es respirable, pero nos ensuciaría muchísimo las válvulas y el compresor dejaría funcionar un poco. Muy bien. Otro filtro muy importante, que también hemos comentado, a la entrada del primer pistón, ¿vale? Antes del primer pistón, tiene que haber este filtro, ¿vale? Con filtro para moléculas, que no entre polvo dentro del circuito, ¿vale? Por lo que he dicho antes, aparte de que el polvo pues, nos iría ensuciando las válvulas, pues el movimiento de ese polvo por dentro del circuito, las tuberías, los pistones, haría que se podría recalentar, ¿no? Podría recalentar el compresor. Vamos. Venga. Decantadores, ¿vale? Decantadores. Esto es un decantador. Después del primer pistón normalmente no hay nada. Después del segundo pistón normalmente hay un decantador, ¿vale? El decantador es esto, es una pieza. Aquí vemos que este compresor tiene 3 decantadores, a mí me parece que tenga 3 decantadores. Sirve porque, claro, cuando nosotros comprimimos el aire, cuando el compresor absorbe aire del exterior, ¿qué está absorbiendo? Está absorbiendo nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, es que hay 0,4% de dióxido de carbono, y vapor de agua, ¿de acuerdo? El dióxido de carbono, el filtro final, si tiene el producto para absorber dióxido de carbono, que es lo mismo que metemos en los rebríos, pues el dióxido de carbono se le puede quedar el filtro, ¿vale? Pero la humedad, ¿qué ocurre con la humedad? Cuando nosotros comprimimos el aire, claro, ese aire comprimido ya no tiene la capacidad de mantener el agua en forma de vapor, con lo cual el agua se convierte en agua líquida, ¿vale? Entonces, la salida del segundo pistón, normalmente lo que hay es este aparato, que es un decantador, que lo que hace es que toda esa agua se cae debajo en la base del decantador, ¿vale? Y esto es lo que hay que purgar cada X minuto, ¿vale? Si tenéis un compresor que no purga solo, tenéis que ir vosotros cada 15 minutos a abrir un grifito, veis que sale aire y agua y volver a cerrar, ¿vale? Y los que tienen purga automática, pues diréis que cada 15 minutos pues suelta toda esa agua, normalmente lo dirigimos hacia una garrafita para que no ensucie, y veis que es agua que normalmente sale sucia de aceite, ¿vale? Si os habéis fijado, es agua que sale sucia de aceite, el aceite que corre por el primero y el segundo pistón. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Y luego tendríamos el filtro purificador principal que hay después del último pistón, ¿vale? Después del último pistón tenemos este cacharro de aquí, en mi compresor, sería este grande de aquí. Dentro de aquí lo que va es este filtro, ¿vale? Y veis, lo blanco es lo que absorbe el CO2, ¿vale? Vamos a ampliar un poquito. Esto sería el filtro. Esto sería el filtro. Estas bolitas, estas perlas de color blanquecinas de aquí, más claro de aquí, esto es lo que absorbe el dióxido de carbono, ¿vale? Esto es lo mismo que metemos en el rebrío, ¿vale? Si hay dióxido de carbono que entra dentro del compresor, pues esto se lo va a hacer. El monóxido no, el dióxido de carbono. Y luego tenemos carbón. El carbón lo que hace es absorber el gusto del aceite. El aceite que hemos visto antes, que metemos en el cárter para que lubrifique todo el compresor, pues trazas de él pasan a la cámara de compresión y da gusto. Bueno, uy, este aire de la botella tiene gusto. Pues quiere decir que este carbón de aquí, es carbón activado, este carbón de aquí ya está saturado, ya no puede absorber más olores, ¿vale? Y este filtro debemos de cambiarlo, depende del compresor, ¿eh? Pues normalmente se cambia en un compresor grande se cambia cada 80 horas. Depende también de la temperatura. Cuanto más calor hace, hay que cambiarlo más a menudo, ¿vale? Cuanto más frío hace, pues aguanta el carbón aguanta un poco.
Y esto está dentro de este cilindro de aquí, ¿vale? Este cilindro de aquí vendría a ser el último filtro que hay en el compresor que tengo yo en el pequeño, el que utilizo para hacer mis mezclas de gases. Hay un filtro como este, y en el compresor grande que tengo, pues el filtro está aquí fuera, es mucho más grande. Vale, esto es una pieza muy maciza. Cuando la desmontáis veis que tiene unas paredes bastante gruesas, porque esto tiene que aguantar hasta 400 bares de presión, ¿vale? Lo que dé el compresor, pero al máximo, no a donde le hemos dicho que pare, ¿vale? Este de aquí, por ejemplo, el compresor grande tiene unos sensores dentro que cuando llega a la presión que le hemos dicho, ¿vale? Le hemos dicho con la ruedecita esta, él automáticamente se para. O tiene un filtro de sobrepresión dentro, que no se ve, tiene un filtro de sobrepresión dentro, que cuando llega a esa presión, o el compresor o se para o empieza a soltar, a dejar escapar el aire para no sobrecargar la botella, ¿vale? En los compresores más pequeños, los que tienen el último filtro, tiene esta forma de aquí. La ruedecita esta, para controlar a qué presión quiero que se abra la válvula, es esta de aquí arriba, ¿vale? Esta de aquí arriba, toda esta pieza de aquí, el filtro este, estaría metido dentro, aquí dentro. Y la pieza esta grande de aquí arriba es la válvula de sobrepresión, ¿vale? Y con esta ruedecita yo le digo si quiero que abra a 200, a 210, a 230 bares de presión, más no, ¿vale? Esto es para compresores pequeños, que más no, ¿vale? Entonces empezaría a escapar por aquí, empezaría a escapar el aire cuando llegue a esa presión, y entonces eso ya no entra en la botella, ¿vale? Si el compresor tiene paro automático, pues bueno, tendrá un sensor por algún sitio, por aquí debajo tendrá un sensor que diga, oye, ya ha llegado a la presión adecuada, corta la electricidad del motor. ¿Vale? Paro automático, pues para automáticamente. Si no tiene paro automático, pues veréis que empieza a soltar aire por ahí. Entonces, vamos, es nosotros que tenemos que ir y parar el motor, ¿vale? Y estas ruedecitas negras de aquí debajo, vamos a ampliar. Estas ruedecitas negras de aquí debajo son las purgas. Son las purgas. Con esto yo abro de aquí, lo abro de aquí, y antes hemos visto el decantador, ¿vale? A la salida del segundo pistón hay el decantador, pero eso está a la salida del tercer pistón, el último. Entonces aquí dentro también se acumula algo de humedad que el decantador no ha podido expulsar, y algo de aceite que el decantador no ha podido expulsar. Entonces también lo podemos expulsar por aquí, ¿vale? Esto cuando hagamos las prácticas ya lo veréis. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Los filtros, ¿vale? Filtros, vale. Esto sería un filtro, ¿vale? Este tiene más cosas. Aquí veríamos lo del CO2, aquí veríamos lo de los olores, el carbón, y aquí debajo es posible que haya algún otro filtro para filtrar algún otro tipo de gas, monóxido de carbono, ¿vale? La etapa principal... Vale. La etapa final del tratamiento de aire, que es lo que he explicado antes, la filtración de la humedad residual, el aceite y los hidrocarburos que genera el propio compresor. El catalizador de manganeso de conversión de monóxido de carbono, si se usa, ¿veis? Este de aquí es lo que decía, el catalizador de manganeso está hecho, y es para el monóxido de carbono. La cal sodada, que es esta de aquí, que es para el dióxido de carbono, y finalmente el filtro de partículas de carbono activado. El carbón activado, que sería esto, y luego unos filtros de partículas, que serían entre medio, ¿vale? Y arriba y abajo, que son como unos algodoncillos prensados, ¿vale? Para evitar que cualquier partícula vaya hacia abajo, ¿vale? La proporción del desecante a carbón activado será de alrededor de 70-30, ¿vale? 70-30. El desecante sería esto. Y esto. Yep, se me ha ido. Atrás. Previo. Aquí está. Vale, 70-30. Pero eso, con la experiencia, vais a ver vosotros si estáis en una zona con que el aire es muy puro, pues a lo mejor podéis meter más carbón y menos secantes, o si estáis en una zona donde el aire es muy puro, vosotros vais a ver, con la experiencia, vais a poder variar estas proporciones, porque los componentes de dentro del filtro, cuando son compresores grandes, no hace falta cambiar el filtro entero, ¿vale? No hace falta cambiar toda la pieza esta, simplemente cambiamos lo que hay dentro, ¿vale? Cambiamos lo que hay dentro. La carcasa es reutilizable, ¿vale? Si son filtros pequeños, no. El filtro pequeño, pues a lo mejor ya viene preparada para que cambies el filtro y lo tienes tú, ¿vale? Aunque
aunque yo también los he reutilizado, también los he abierto y les he cambiado lo de dentro. El carbón activado absorbe tanto hidrocarburos condensables como gaseosos y es capaz de eliminar los olores. ¿Vale? Es lo que os decía. Venga. La pieza esta es lo que os decía, las válvulas de seguridad. ¿Veis? Esta grande de aquí es la que os decía que con esta ruedecita, esta es la última válvula de seguridad, la que hay justo antes de ir a la botella, y esta válvula de aquí, con esta ruedecita de aquí, podemos decidir a qué presión quiero que se abra la válvula y dejar de cargar. ¿Vale? Y las otras válvulas de aquí, estas más pequeñas, son las que hay a la salida de cada uno de los pistones. Y naturalmente cada válvula estará tarada a la presión máxima de salida de cada uno de esos pistones. Creo que hemos dicho el primer pistón a 30 bares, ¿vale? Pues a la salida del primer pistón habrá una válvula de sobrepresión de 30 bares. A la salida del segundo pistón habrá una válvula de sobrepresión de 90 bares, creo que hemos dicho, ¿vale? Y la válvula de sobrepresión del tercer pistón es esta grande. ¿Vale? Muy bien, válvula de contrapeso. Es la misma, ¿vale? Es el aparatito este, ¿vale? ¿Y para qué sirve la válvula de contrapeso? Esto sirve porque vais a ver, yo cuando compré mi primer compresor y lo enchufé, la primera reacción, digo, esto no funciona. Porque el compresor, yo había puesto en marcha el compresor y no salía aire por ningún sitio. Coño, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale aire por ningún sitio? Y es porque está esta válvula de contrapeso. Esta válvula sirve para que antes de dejar pasar la presión a la botella, regula de que dentro del circuito del compresor haya suficiente presión, ¿vale? Cuando esa presión supera, o sea, 50 o 60 bares, entonces ya deja paso a la botella. ¿Qué hemos conseguido con esto? Que dentro del compresor, cuando el compresor está trabajando a plena potencia, haya una presión dentro de todo el circuito que haga que el circuito funcione correctamente. Si no, nos podríamos encontrar con que hay mucha presión en un pistón y hay poca presión en otro pistón y eso descompensa un poco el movimiento del cigüeñal. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar que eso pase durante los primeros segundos de puesta en marcha del compresor, cuando todavía está frío, pues la presión, no va a salir presión hacia la botella hasta que la válvula de contrapeso, que es esta que está dentro de aquí, no haya guardado suficiente presión para que el compresor funcione correctamente, ¿vale? Son estos desequilibrios de presión entre pistones. Básicamente sería. Vale. No sé si me he ido mucho. No, ya está. Vale, pues ya hemos explicado más o menos cómo funciona por dentro un compresor. Luego, cuando estemos en el seminario, estemos en la estación de carga, ¿vale? Vamos a mirarlo in situ, vamos a tocarlo y vamos a tener allí dos compresores, uno grande y uno pequeño, y vamos a tocarlos y vamos a repasar todo esto pues, in situ y con el cacharro en las manos, ¿de acuerdo? Vamos a dejar este vídeo aquí y ya os emplazo para el siguiente vídeo donde vamos a hablar sobre el plan de emergencias y evacuación de esta instalación.